Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por venir y gracias a la Fundación Gustavo Bueno por una vez más invitarme. El título de mi conferencia es Doñana, el mito de la naturaleza, y es un resumen, quien quiera detalles los podrá encontrar en la publicación, es un resumen de un artículo que aparecerá próximamente en un número especial de la revista Árbor, que es la revista, como saben, una de las revistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y el número especial es sobre conservación en España y en concreto sobre parques naturales. Se hace este número con motivo del 50 aniversario de la inauguración, de la fundación de la Estación Biológica de Doñana, en 1965. Y puedo decir con orgullo que uno de los motivos por los que se hizo el número es por un ciclo que organicé yo junto con Judith Gil en Barcelona el año pasado, sobre parques naturales españoles. Y a raíz, los que participamos en ese ciclo de conferencias, participaremos en este número de Arbor y hay otros autores. Algunos que están muy relacionados con la conservación en España o que lo han estado y con la historia del Parque de Doñana en particular, como Miguel Delibes de Castro o Benigno Varillas, etc. Entonces, preparando el número y hablando con el editor de este número especial, Carlos Tabernero, pues una de las cuestiones que salen y que salieron en el ciclo es cómo escribir, desde qué punto de vista escribir la historia de un parque natural y de la conservación de la naturaleza en general. Y lo que a mí me pareció percibir es que muchos historiadores de los parques naturales hablan o parten como punto de partida de la naturaleza con mayúsculas. Parten de lo que podemos llamar el mito de la naturaleza. Para ellos, explicar un parque como Doñana no tiene ningún misterio. Su riqueza natural es impresionante, es un paraje único y entonces hay gente que lo quiere destruir pues, por motivos normalmente económicos o del tipo que sean, y la historia de Doñana será la historia de la lucha entre quienes quieren destruir la naturaleza y quienes quieren salvar a la naturaleza, y será una lucha más o menos difícil, más o menos incierta, pero una lucha que al fin y al cabo su resultado es uno o el otro, pero es fácil de prever. Sin embargo, desde el momento en que planteamos algunas preguntas sobre por qué Doñana en particular y no otros sitios, pues esta historia deja de ser tan evidente. El biólogo Francisco Bernis visitó en Doñana en 1952 y unos años después decía: cuando visité Doñana por primera vez me encontré con la naturaleza con mayúsculas. Entonces, desde este punto de vista hay que salvar Doñana, eso está claro. Sin embargo, hay otros que más tarde decían: bueno, ¿y por qué no hemos invertido el mismo dinero en Monfragüe, que hay más biodiversidad, por ejemplo? Esa pregunta ya llama la atención. O simplemente el hecho de que en la historia de los parques naturales españoles y del primer franquismo en particular, todos los demás parques eran alpinos y paisajísticos. Doñana es el único su interés es faunístico y de investigación ornitológica y ecológica, y además es un humedal, no es un paraje alpino o pirenaico, etc. Covadonga fue el primero aquí, el primer parque nacional español. Entonces, simplemente la pregunta ¿por qué Doñana? Y por qué en esa época ya nos obliga a, en vez de hablar de la naturaleza con mayúsculas, intentar afrontar la historia de los parques naturales como historia de un territorio concreto en el que han pasado varias líneas históricas en confrontación mutua y cuyo resultado, no el punto de partida, sino el resultado ha sido la conservación de ese territorio, en este caso Doñana. Entonces, lo que a mí me interesa de Doñana no es la naturaleza con mayúsculas, sino intentar fijar los contextos históricos, políticos y científicos que llevaron a lo que hoy día es el Parque Nacional de Doñana. Entonces, para esta historia me voy a retrotraer a África. Voy a empezar en África, en el Imperio francés e inglés, y cómo a finales del siglo XIX y sobre todo en el primer tercio del siglo XX, los grandes cazadores ingleses y franceses en sus imperios africanos se dieron cuenta de que había que frenar a los nativos y a otros grupos y a otros colonos, por ejemplo, a la hora de cazar lo que ellos consideraban sus elefantes. A ver si me explico. Los primeros espacios protegidos en África eran, digamos, cotos de caza, cotos reservados de caza.
para que los señoritos ingleses pudieran ir a cazar tranquilamente pues elefantes, rinocerontes, etcétera, porque cuando se iban desarrollando las armas de fuego y después las armas automáticas, era muy fácil que un jefe tribal o un ingeniero que pasaba por allí matara de pronto 50 gacelas. Dice, bueno, esto se nos acaba la caza en 2 días, y entonces empezaron movimientos conservacionistas para evitar este tipo de procesos. A lo largo del siglo XX, muchos de estos cazadores cambiaron sus escopetas por cámaras fotográficas, pero el procedimiento seguía siendo parecido, y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra y Francia empezaron a perder los territorios coloniales, surgió el miedo de que los espacios que habían sido protegidos durante la época colonial pues dejaran de serlo, que los nuevos gobiernos de los propios africanos, de los países africanos, primaran razones de explotación económica o minera o lo que fuera, y entonces se dejara de proteger esos espacios. En este contexto, Julian Huxley, en 1945, es el primer presidente de la UNESCO, 47, perdón, lo primero que hace es crear, una de las cosas que hace es crear la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con vistas a ofrecer la investigación científica necesaria para, en el proceso de descolonización, crear infraestructuras internacionales que convenzan a los países nuevos de que mantengan las estructuras de conservación que ya había, de que mantengan los parques nacionales. Y para esto pues se pone en colaboración con Max Nicholson, que es un compañero de batalla de Huxley en varias cosas que tienen que ver con el manejo de parques naturales en Inglaterra, etcétera, etcétera. El caso es que estas dos personas interesadas en la conservación de la naturaleza en África, en 1957 se reúnen en el Parque de Doñana, de Andalucía, y se reúnen ellos con más gente, sobre todo con ornitólogos aficionados ingleses y algunos profesionales, Guy Mumford y otros. Y este grupo de gente que se reúne para una expedición ecológica y botánica y zoológica en Doñana, pocos años después, 4 años después, están muchos de ellos envueltos en la creación del World Wide Fund, del WWF, el del oso panda. Y es curioso que los historiadores del WWF, al intentar entender por qué un grupo de gente que en principio lo que les interesaba era la fauna africana, se preocupan por Doñana, hasta el punto de que, de hecho, en la primera década del WWF, en los 60, Doñana fue el lugar que más fondos recibió de esta organización. Entonces los historiadores se han preguntado por qué un grupo de gente interesados por África de hecho se dedicaron a financiar la protección de Doñana. Una de las respuestas, me parece a mí, está en la africanización de Doñana y de Andalucía y de España por parte de los ingleses. Esto es bien sabido en el siglo XIX, los románticos ingleses que venían por aquí creían ver, sobre todo en Andalucía, pues un pedazo del lejano oriente, por ejemplo, dos expedicionarios, dos cazadores y aficionados a la ornitología ingleses de finales del siglo XIX, pasaron 3 meses en Doñana y decían, su libro se llamaba España, ¿cómo se llama? España Agrestre, y empezaba la primera página diciendo Andalucía, más africana que África. Entonces, para esta gente que iba a Doñana con esa visión, salvar Doñana era prácticamente como salvar África. Ayudaba mucho las propias costumbres migratorias de las aves de Doñana, que Doñana hacía de puente entre África y varios países europeos. A la vez que la africanización inglesa por parte de los ingleses de Doñana, una cosa que permitió el salvamento de Doñana por parte de esta gente es que, de hecho, Doñana no era exactamente África, entonces era más fácil crear las estructuras organizativas en Doñana de lo que lo era en una África inestable por procesos de descolonización. Entonces esto se ve muy bien por la propia estructura de la expedición de 1957. Esta expedición se llama la expedición de los ingleses, pero de hecho la organizaron
conjunto con españoles. El que pagó la expedición, digamos, era un español, un Mauricio González Gordon, que era un heredero de una marca conocida de Jerez, de vinos jerezanos, y era hijo de una inglesa, por tanto era bilingüe, había traducido al español varios libros de ornitología, con lo cual era un señor pues, que se movía perfectamente entre los ornitólogos ingleses, pero también era uno de los propietarios de la parcela de Doñana, y entonces pues, se movía también perfectamente en el terreno de Doñana. Y a esa expedición del 57, este Mauricio González invitó a dos biólogos españoles, a Francisco Bernís, que es el que he dicho antes que veía en Doñana la naturaleza con mayúsculas, y a José Antonio Valverde, que algunos de ustedes conocen y que participó activamente pues ya desde el 52 con Bernís en anillamientos masivos de aves en Doñana. Pero es muy curioso que parte del proceso de africanización de Doñana por parte de los ingleses tenía, digamos, que omitir este trabajo de los españoles. Y entonces el libro que se publicó como resultado de la expedición en inglés se llamaba Wild Spain y se tradujo al español como España salvaje. Y en él Mumford dice: cuando llegué a Doñana me encontré con un paraje totalmente virgen. Y además, pues en sus páginas habla de los trabajos que hicieron en esa expedición, de ecología, de todo tipo. Habla de ellos como los primeros trabajos científicos en Doñana. Entonces presenta a Doñana como se presentaba a África, como una tierra incógnita y como una tierra nullius, como una tierra de nadie. Y esto es curioso, José Antonio Valverde le dijo a Mumford, que eran amigos y colegas, dijo: hombre, ¿cómo es que has omitido el trabajo de los españoles de tu libro? Y le dijo Mumford: es para darle más salvajismo al parque, para que los lectores ingleses digan: bueno, este sitio es verdaderamente el último paraje virgen de Europa. Max Nicholson, que es otro de los que luego estuvo muy vinculado a Doñana y al WWF, le hizo la misma crítica a Mumford. Dijo: al decir que esto es una tierra de nadie, que esto es una tierra vacía, que no ha sido cultivada, que no ha sido arada, que no ha sido nada, sabes perfectamente, o sabíamos, esto lo dijo retrospectivamente, sabíamos en la época en la que hicimos esta ideología que estábamos mintiendo, porque Doñana es un paraje efectivamente natural, pero que ha sido desde la antigüedad pues bastante trabajado, y sobre todo a partir del siglo XVIII, los guardas de los duques de Alba, por ejemplo, que eran los antiguos propietarios, pues como saben, la maja desnuda se pintó allí, etcétera, pues los guardas manejaban los bosques a su antojo, los limpiaban para evitar incendios, plantaban especies que no eran de allí, erradicaban otras, introducían especies animales y erradicaban las que consideraban dañinas, pues el ciervo y el pino, por ejemplo, no estaban en Doñana antes del siglo XVIII. Esto lo sabían perfectamente los ingleses. Y entonces el propio Nicholson, reflexionando sobre esta época donde se crea, digamos, el mito de Doñana, dijo: bueno, aquí al insistir en que Doñana era una tierra de nadie, creamos una mística que nos ha venido muy bien para algunas cosas, pero que a la vez ha desilusionado a muchos y ha creado una serie de expectativas que luego se han ido frustrando. Es muy curioso que en esta construcción de lo salvaje, valga la paradoja, la fotografía tuvo un papel especial, la fotografía de animales. En todos estos libros sobre Doñana que se van publicando en la época están ilustrados, y muchos de ellos por dibujos, pero otros por fotografías, que en lo que consiste el truco de estas fotografías es en generar apariencias veraces. Hay que fingir que la cámara no existe, digamos, y que el fotógrafo no existe, y que lo que se está fotografiando es una escena prístina, natural. Pues las más famosas, porque este es el inicio, uno de los inicios de la fotografía animal en España, las más famosas son de un águila imperial alimentando a su cría, etcétera. Estas fotos se hacían con un aparataje tecnológico importante, unas cámaras de determinado tipo, unos heights que se llaman, unos observatorios para que no vieran al fotógrafo los animales, etc. Y estos procesos de construcción de lo salvaje mediante el cine y mediante la fotografía pues han sido muy estudiados, y en el caso de Doñana están bastante claros.
Estos procesos crearon lo que algún historiador actual y algún ecólogo ha llamado el mito de Doñana. Y un mito que es a veces luminoso, dicen, y a veces oscurantista, pero que consiste en presentar a Doñana como el último paraje virgen de Europa, dicen. Pues bien, en la historia posterior de Doñana no solo tienen que ver Inglaterra y esta construcción de los salvajes, sino que hay otros contextos, sobre todo el francés y el suizo. Y en esta expedición del 57, uno de los que fue con el grupo es un tal Luc Hoffmann, que es un judío, hijo de un gran empresario, un suizo, hijo de un gran empresario de las industrias químicas, que vivía de las rentas y le gustaban los pajaritos, y entonces se fue a la Camarga, en Francia, en 1947, en la desembocadura del Ródano, que ya había allí una especie de reserva natural, y compró una buena parcela de terreno para hacer una estación de investigación biológica, en concreto ornitológica. Y este hombre leyó algunos trabajos de Valverde sobre anillamiento de aves y sobre vertebrados en el Sáhara, y en el 54 llamó a Valverde para que estudiase los flamencos de la Camarga. Hoffmann ya en algunos anillamientos de flamenco había visto que los flamencos de la Camarga muchas veces pues pasaban temporadas en el Guadalquivir y a la inversa, con lo cual había una continuidad entre la Camarga y Doñana, y aparte de esta continuidad pues había varias semejanzas. No solo los dos eran humedales, desembocaduras de ríos, pero también los dos hacían frente a peligros parecidos, sobre todo a la desecación por plantaciones de arroz. En los dos había cultivos de arroz que estaban incrementándose y que ponían en peligro pues, el hábitat, el humedal. Entonces Hoffmann invitó a Valverde y desde entonces decidieron que querían hacer en Doñana algo parecido a lo que habían hecho en la Camarga, algo parecido a esta reserva y estación biológica, pero a una escala bastante mayor. Para hacer algo parecido en Doñana, pues a lo que se pusieron manos a la obra de llamar la atención sobre estas continuidades y semejanzas. Y en el 1958 publicaron una serie de artículos en la revista de ornitología inglesa por excelencia, British Birds, publicaron una serie de artículos comparando la ecología de vertebrados en Doñana y en la Camarga. Y esos artículos los utilizaron desde el principio para iniciar una campaña de colecta de fondos para intentar comprar los terrenos de Doñana y poder así defenderlos ante diferentes proyectos agroindustriales que se estaban empezando a generar en torno a lo que hoy es el parque. Estos intentos de recaudar fondos fueron avanzando más o menos torpemente hasta que en 1961 muchos de los expedicionarios del 57 y desde luego Luc Hoffmann, etcétera, crearon el WWF del que les he hablado antes. Hasta el punto de que, por ejemplo, Max Nicholson ha dicho en alguna ocasión que el WWF debe su historia o debe su nacimiento a Doñana. Y esto, por supuesto, en España pues se ha repetido mucho, Valverde lo daba por supuesto y tal. Yo no creo que sea esa la perspectiva correcta, sino que Doñana y el WWF pertenecen los dos al mismo... Son los dos tramos de una serie de procesos concatenados y pertenecen... Son las mismas líneas históricas dieron lugar a cada una de esas dos cosas. No es que Doñana sea la creación, la causa del WWF, sino que son, pues eso, son efectos de los mismos procesos históricos, simplemente. Pero aquí lo interesante... Un momento... Sí, aquí lo interesante es que una vez que se pone en marcha el WWF y la posibilidad de recaudar fondos de grandes aristócratas y empresas, que es lo que quería hacer el fondo, para la protección de Doñana, de donde más se consigue dinero es no solo de Inglaterra, que eso era de prever por lo que les acabo de decir, sino también de países como Suecia y Holanda, mucho dinero. Y la pregunta es ¿por qué estos países están interesados en la protección de Doñana? Y esto se ve acudiendo a los folletos propagandísticos del fondo del WWF,
en esos países pues hablan continuamente de nuestras aves. Las aves holandesas pasan el invierno en Doñana, o las aves suecas les gusta el sol de Andalucía, etcétera, etcétera. Lo que están haciendo ahí es compararse ellos mismos con las aves, o al revés, comparar a las aves con sus propias costumbres migratorias, y dicen, bueno, igual que nosotros nos vamos de vacaciones al Mediterráneo, pues así también a nuestras aves les gusta, pero que las aves pasen el invierno en España no las hace españolas. Esto es lo bonito, que las aves son holandesas, simplemente que sus cuarteles de invierno están en España. Hay frases muy graciosas del tipo, pues, hay algunas anteriores, en la Segunda Guerra Mundial se ve más claramente. Las heroicas aves alemanas, por ejemplo, van a África a buscar los recursos naturales que por derecho les pertenecen y luego regresan a su país. Cosas de estas que son, pues, claramente antropomorfismos, aunque basados efectivamente en los movimientos de las aves. Entonces, una cosa muy interesante que ocurre siempre que se está hablando de protección de especies migratorias, como son las aves migratorias, pero también los elefantes, o incluso a veces no con animales, sino con fenómenos geológicos, un río, por ejemplo, pues cuando estas especies o estos no, es que fenómenos naturales es raro, pero bueno, la protección internacional bueno, a ver, me estoy trabando. La protección internacional de aves migratorias internacionales crea la paradoja de que el Estado, al declararlas protegidas, está en cierto modo apropiándoselas, está haciendo valer su derecho nacional sobre una especie, y esto pues creaba tanto discusiones como necesidades pues de afinar mucho la ciencia jurídica para conseguir ver cómo proteger entre varios países diferentes, cómo crear estructuras internacionales simplemente para proteger una especie determinada. Y esto en el caso de Doñana, pues lo que genera son panfletos muy interesantes en los que se ve que la nacionalidad de una determinada especie va cambiando según la necesidad propagandística del momento. Pues a veces un pato puede ser español, o puede ser europeo, puede ser sueco, holandés, y esto pues es interesante ir viéndolo en los papeles y en los archivos. El caso es que una vez creada la Estación Biológica de Doñana, en el 65, como les he dicho antes, se crea, por cierto, con donaciones del WWF, pero en cooperación con el CSIC, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y esta cooperación se consigue, entre otras cosas, por la amistad estrecha de Valverde con Albareda, con José María Albareda, que era el secretario general del CSIC, que era edafólogo, experto en suelos, había estudiado en parte los suelos de las marismas del Guadalquivir, y que además era uno de los socios, bueno, miembros fundadores del Opus Dei e inspirador de algunas de las doctrinas de Escrivá de Balaguer. Esto no tiene mayor importancia, pero tiene el interés de que Albareda no era evolucionista, ni mucho menos. Y entonces Valverde, que había generado una amistad con él, que le permitió la adquisición de los terrenos de Doñana, esto le sorprendía mucho, y en las memorias suyas lo dice, Albareda era un buen amigo, era un buen científico, era un hombre con el que podía estar hablando en el campo pues de suelos, de ecología, tal, pero con el que la palabra evolución no podía salir en la conversación, que entonces era en la segunda mitad del siglo XX, pues esto es bastante difícil cuando se estaba hablando de biología. Pero bueno, esto es algo que los historiadores del franquismo muchas veces no han sabido interpretar. Según dice el propio Valverde, dice, bueno, es que Sánchez Ron, por ejemplo, en su Historia de la Ciencia en el franquismo, no se da cuenta de que para Albareda compaginar estas dos cosas, el Opus Dei, digamos, y el evolucionismo, pues era un problema. No es que fuera un capricho, sino que pues el hombre era una cosa con la que se veía enfrentado continuamente y que no le impedía participar en proyectos de este tipo. El caso es que la Estación Biológica de Doñana se funda en el 65, pero
los peligros que había antes de la estación pues siguen acechando a Doñana, y estos son los cultivos de arroz, como he dicho, pero también plantaciones de eucalipto y caucho también se quería plantar, y otros asuntos. El turismo que empieza y que pronto se va creciendo en Matalascañas. Total, que varios de los que estuvieron implicados en los primeros años de Doñana ven que hace falta elevarlo de categoría a parque nacional. Para eso se crea ADENA, que es la rama, como saben, la rama española del WWF. Félix Rodríguez de la Fuente tiene mucho que ver en su gestación. Su primer presidente honorífico es el entonces príncipe y hoy ex rey Juan Carlos, que a lo mejor recuerdan que hace un par de años dejó de ser presidente honorífico de ADENA porque le pillaron con unas fotos con un elefante cuando lo de la cadera y lo siento, no volverá a ocurrir, etc. Pero claro, lo curioso es que Juan Carlos fue presidente de ADENA en primer lugar por cazador, porque en la época en la que se le nombró presidente de ADENA, muchos de estos aristócratas que estaban metidos en movimientos conservacionistas lo eran precisamente pues porque les gustaba la caza, les gustaba el campo, y entonces ADENA sabía perfectamente que su presidente honorífico pues se dedicaba a la caza. Pero claro, hoy pues los tiempos han cambiado y no se ve con los mismos ojos. Cuando se crea el Parque Nacional en 1969, la idea, bueno, lo que ocurre es que en vez de ser el CSIC el responsable, pasa a serlo el ICONA, que es una institución del Ministerio de Agricultura. Lo que querían los de ADENA y los que impulsaron esto era que el ICONA pudiese, como era parte del Ministerio de Agricultura, pudiese hablar de tú a tú con otros organismos dentro de ese ministerio que estaban clamando sobre todo por la extensión de los cultivos de arroz. Y efectivamente la posición del ICONA pues era más potente, digamos, que la del CSIC para muchos de estos debates, pero eso no hizo que los debates cesaran, ni siquiera que el estatus de Doñana se fuera una cosa que había que dar por evidente, ni mucho menos, sino que había, por ejemplo, había polémicas intracategoriales dentro de una misma ciencia sobre qué se podía hacer y qué no en Doñana. Estoy pensando en el Ministerio de Obras Públicas quería hacer una serie de diques para desecar gran parte de las marismas, y decían esto no va a afectar en absoluto al hábitat de Doñana porque en el margen izquierdo del Guadalquivir hay dos niveles freáticos, uno el que nosotros queremos desecar y el otro el de Doñana. Esto hoy se sabe que no es así, pero en la época no era tan evidente, entonces se tiende a presentar hoy en día esa historia como la historia de los especuladores que querían acabar con aquello frente a los protectores de la naturaleza, y en ese momento no era así, hasta tal punto que la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, en un principio, en los 50 y hasta mediados de los 60, daba por buena esa versión de las dos capas freáticas. Otra controversia muy parecida fue la que hubo en torno a los pesticidas. En 1973 y durante varios años hubo mortandades elevadas de aves que algunos atribuían al uso de pesticidas para el arroz. Y entonces pues hubo una serie de estudios, tal. Los agricultores arroceros decían, por supuesto, que no tiene nada que ver, que se morían por otras cosas. Pero aquí la posición del WWF, por ejemplo, no era ni mucho menos clara. De hecho, publicaron un informe en 1973 de una universidad holandesa diciendo que los pesticidas del arroz del Guadalquivir no afectaban a las aves de Doñana. O sea, que estas cosas no eran polémicas dentro de una misma ciencia, en este caso de la química y de la edafología, que no tenían una resolución siempre clara. Se da la circunstancia de que el WWF estaba bastante metido además con industrias petroquímicas. Su principal donante había sido la Shell, que estaba en ese momento pasándose al sector de los pesticidas precisamente, y luego Luke Hoffman, pues la empresa de su familia se dedicaba a la química,
y fue en 1975 responsable de una gran catástrofe de estas de contaminación en el norte de Italia por pesticidas y tal, o sea que eran cosas que se estaban debatiendo en el momento. Pero más interesante que esto me parece las polémicas intercategoriales entre diferentes ciencias en torno a Doñana, y estas se ven en el seno mismo de la institución del Parque Nacional. Al crearse en 1969 el Parque Nacional y ponerse en manos del ICONA, se genera una bicefalia. El ICONA, por un lado, es responsable del parque, pero la estación biológica de Doñana no se cierra, sino que sigue estando dedicada a la conservación y sigue dependiendo del CSIC. Esto inmediatamente empieza a generar fricciones, y entonces los del ICONA dicen: no, es que los biólogos del CSIC dicen es que estos del ICONA son en realidad forestales, que por tradición, son ingenieros forestales que por tradición lo que les interesa es plantar eucaliptos, limpiar bosques, pero que no saben de la conservación de la fauna, ¿no? Y esa era su crítica. Luego los del ICONA decían: es que estos biólogos en realidad solo están preocupados por hacer tesis doctorales, pero no se preocupan de enseñar el parque a los turistas, por ejemplo, a los visitantes, y además priman sus intereses científicos sobre la conservación de la fauna. Pues, por ejemplo, utilizan los jeeps o a veces incluso pues, matan animales para poder estudiarlos mejor, etc. Entonces había ahí un conflicto que no era meramente subjetivo, sino que era disciplinar, de modos de hacer las cosas, y que tenía mucho que ver con el proyecto que se tuviera para el Parque Nacional. Si se quería hacer un parque nacional dedicado a la investigación científica, ecológica de Doñana, o si se quería hacer un parque en la tradición recreativa, para que la gente que quisiera verla pues pudiera pasearse por allí, etcétera. Esto empieza a ser insostenible, esta confrontación entre estos dos grupos, y empieza a haber muchas quejas por parte de los dos grupos y por parte de terceros, gente que quería ir a visitar el parque y no podía, entonces se quejan algún donante del WWF que después de poner medio millón de dólares, por ejemplo, se da cuenta con que no le dejan ir al parque a visitarlo y dice: oye, que no es que sea mi parque, pero quiero poder ir, tal. En los archivos de la Estación Biológica de Doñana se ven muchas cartas de este tipo, y también en los papeles de Nicholson. Esta polémica se soluciona por factores externos, no es que venga la naturaleza a decir: oye, pues me interesa más este tipo de conservación que esta, sino que los equilibrios de alianzas de estos dos grupos pues van cambiando. Y en concreto lo que pasa es que el WWF cambia de bando, digamos. Empezó, como hemos dicho, siendo uno de los que instigó la Estación Biológica de Doñana, y en principio pues sus contactos personales, los contactos de Nicholson en España eran Valverde y su sucesor Castroviejo, y entonces pues Javier Castroviejo pues tenían esa versión por buena, digamos. Pero a finales de los 70 Nicholson se dio cuenta, o creyó darse cuenta, de que el ICONA tenía razón en esta polémica, y redactó lo que llamó un master plan, un plan maestro, en el que decía que el ICONA tenía que ser la única autoridad real del parque, y que el parque debería abrirse a miles de visitantes al año. Unos 20.000 calculaba, pero bueno, lo importante es que el parque ya no debía dedicarse solo a la investigación, sino a la recreación. Esto lo hace Hoffman dentro de un cambio en los modelos de conservación del WWF. Hoffman se empieza a quejar de que el fondo, desde su creación, a lo que se dedica es a salvar animales, pero que eso es puramente cosmético, que en realidad los problemas ecológicos del conservacionismo serio y no sentimental, decía él, están en una ecología total. Pues en vez de, yo me acuerdo por ejemplo que hace poco se grabó un teatro crítico aquí en la Fundación Gustavo Bueno,
en el que dos botánicos hablaban de cómo normalmente se destinan en España más fondos a la preservación de los animales, pues porque nos gustan más que de las plantas. Pero claro, dice Nicholson, es que los animales comen plantas, entonces una ecología total, digamos, tiene que tener en cuenta factores como el desarrollo, la energía y la población mundial. Entonces, lo que Nicholson quiere hacer es que el WWF haga ni más ni menos que una especie de plan maestro para toda la humanidad sobre cómo gestionar sus recursos y la ecología sería la ciencia que guíe ese plan maestro. Pues el concepto clave aquí es la capacidad de carga. Ver cuál es la capacidad productiva del suelo, entonces ver cómo esa capacidad se canaliza por las plantas y luego cómo eso pasa a los animales, comprendidos los hombres, etcétera, etcétera. Este modelo de ecología total, por lo que les acabo de decir, pues implica una serie de decisiones que afectan a la economía política. Y este era el caso también. Nicholson, al hacer el plan maestro para Doñana, lo que está proponiendo es ni más ni menos que un plan económico para la zona de Huelva y Sevilla. Le dice al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Educación españoles, en nombre del WWF, les dice: os estoy dando una alternativa a los proyectos de desarrollo agroindustrial. No quiero, como los biólogos, parar cualquier tipo de desarrollo, sino que me parece que el turismo de naturaleza es una alternativa viable al arroz y al turismo de masas de matalascañas y también a la planta de eucaliptos. Entonces lo que está proponiendo ni más ni menos es, desde fuera, en este caso desde Inglaterra, un plan económico para el desarrollo del sur de España. Y lo dice muy claramente, se lo dice muy claramente al gobierno español y lo dice muy claramente en casa. Tanto en el WWF como en correspondencia privada, el argumento de Nicholson es: nosotros los ingleses hemos destrozado la costa mediterránea española, tenemos la posibilidad de preservar esta parte de la Atlántica para nuestro propio uso y recreo. Nosotros los ingleses seremos los que vendremos a visitar Doñana y entonces, por tanto, es nuestra responsabilidad seguir financiando esto a través del WWF. Este argumento fue el que dio Nicholson y el que primó, y de hecho pues el Ministerio de Agricultura favoreció la tesis de Nicholson y Doñana se convirtió en lo que conocemos hoy, un parque nacional de amplia afluencia y de muchas visitas, que luego pues tiene otras peculiaridades interesantes en las que no voy a entrar, como por ejemplo el hecho de que la romería del Rocío pasa por dentro del parque y cosas de estas que son un poco peculiares. Pero bueno, para lo que espero que haya servido la exposición es para ver que la historia de un sitio como Doñana pues no se entiende o no se puede explicar desde la naturaleza con mayúsculas, sino que es una historia rica que tiene pues componentes geopolíticos, componentes científicos y de otro tipo. Y esto me sirve para reforzar la conclusión general de que la naturaleza con mayúsculas no existe, es un mito, y es un mito pues en muchas ocasiones oscurantista. En este caso puede oscurecer la historia de un parque como el de Doñana. Y esta conclusión general se puede, creo, dividir en tres más pequeñas, que tienen que ver con algunas de las cosas que he ido diciendo en la exposición. Una de ellas es la construcción de lo salvaje, y esto pues hay bastantes historiadores del conservacionismo que han llamado la atención sobre ello, como en la historia de muchos parques naturales lo primero que hay que hacer es fingir o dar a entender que es un paraje virgen. En el oeste de Estados Unidos pasa mucho eso. Como saben, el oeste de Estados Unidos no solo tenía pobladores anteriores, sino que luego los españoles llevaban ahí ya bastantes siglos y habían hecho pues una serie de cosas que
que no convenía recordar. Por ejemplo, a los que declararon Yosemite como parque nacional, pues no les convendría decir que ellos eran los primeros en llegar a una naturaleza virgen, etc. Y como he dicho, en esta división tan clara entre el reino de la naturaleza y el reino de la cultura, pues hay artefactos culturales, como es la máquina fotográfica, que son esenciales para conseguir hacer esta división, que es muy antigua, que, como saben, bueno, Gustavo Bueno ha hecho la historia del reino de la naturaleza, pero que en el siglo XX toma formas propias, y algunas de estas tienen que ver con la conservación de la naturaleza. Otro modo en que la unidad mítica de la naturaleza se quiebra es en la que he mencionado antes de la nacionalidad múltiple de las especies migratorias. Y aquí a mí lo interesante me parece que es que no hay la idea de naturaleza única como correlativa a la idea del hombre único, se quiebra en el momento en que la humanidad decimos que no es un sujeto político único, porque es muy común esto a la hora de hablar de problemas ecológicos de todo tipo, hablar del hombre, el hombre y la naturaleza. Pues la sociedad necesita frenar las emisiones de CO2 para evitar el calentamiento global. Y dice, sí, de acuerdo, pero ¿quién es esa sociedad? Esa sociedad hoy por hoy no existe. Y entonces esto es importante. Por ejemplo, hace unos meses, a finales del 2014, China y Estados Unidos firmaron unos acuerdos para frenar el calentamiento global, que lo que significa es para intentar disminuir la producción de la emisión de CO2. Pero en lo que consisten luego estos acuerdos es en que a partir del 2020 o así, Estados Unidos empezará a rebajar las emisiones y China a partir del 2030. Y China consigue esa prórroga porque dice, bueno, es que nosotros tenemos un derecho histórico a producir las mismas emisiones que países que llevan más años industrializándose. Y además proporcionalmente a nuestra población, que en el caso de China pues es mucha. Pero este arreglo, que significa algo así como que cada ciudadano del mundo histórico y presente tiene derecho a una cierta cantidad de emisiones de CO2, es una cosa muy rara. No es un derecho natural, sino que es un arreglo geopolítico, claro. O sea, es que China es lo que está dispuesto a aceptar por el momento. Y cuando... Entonces, este nosotros que está, como quería Nicholson, gestionando y manejando la naturaleza, pues lo cierto es que hoy por hoy no existe. Y luego el último modo en que la naturaleza no existe, pues lo da la última parte de mi exposición, que es el pluralismo científico, digamos. Sobre el mismo terreno, sobre la misma parcela en Doñana, había diferentes ciencias que de hecho operaban con distintas realidades y por tanto llegaban a distintas conclusiones, y que a ellas iban asociadas diferentes proyectos sobre qué hacer con ese territorio. He hablado de algunas, pero hay algunas otras. Los genetistas del arroz, por ejemplo, trabajaban teniendo en cuenta las necesidades, hacían híbridos de arroz teniendo en cuenta las características salinas del suelo, por ejemplo. Los edafólogos veían en Doñana pues el pH tal. Los geólogos con esta discusión de las capas freáticas. Los ornitólogos. Dentro de la ecología he llamado la atención sobre dos tipos de ecología diferente, una zoológica y de vertebrados y otra que Nicholson quería que fuera total. Es decir, que había diferentes ciencias operando sobre el mismo terreno, pero operando con distintas realidades. Y a esas ciencias muchas veces iban asociados proyectos de explotación diferentes. Y este pluralismo, de hecho, sobre Doñana no es algo que se solvente simplemente diciendo, bueno, pero algún día llegará a la ciencia unificada un modelo matemático que las aúna a todas. Bueno, por ahora eso es difícil. Bueno, eso es difícil, no, eso no existe, y además como hay una discontinuidad entre las realidades con las que se está operando, pues no tiene por qué existir. Y esto es curioso porque muchos de los que reconocen este desfase de ciencias trabajando sobre el mismo terreno, sin embargo apelan a una naturaleza común. Dicen, bueno, sí, hay muchas ciencias porque estamos limitados, tal, pero sabemos que hay una naturaleza común y entonces lo que tenemos que hacer es preservarla de este modo o de este otro y tal. Pero bueno, eso es
un punto de partida filosófico, digamos, al que nosotros contraponemos el pluralismo ontológico. Mi conclusión de que la naturaleza con mayúsculas no existe no tiene por qué interpretarse como fatalismo, ni como nihilismo, ni como, mucho menos como una invitación a ampliar Matalascañas hasta Portugal, sino que es perfectamente compatible con una celebración del Parque de Doñana y una invitación a visitarlo, y además, entre otras cosas, porque igualmente mítico, comparte el mito de la naturaleza quien crea que la naturaleza es una cornucopia, una fuente infinita de recursos hechos para el hombre que podemos aprovechar a chorros llenos. Esta visión de la naturaleza de los antiecologistas, digamos, pues es igualmente mítica. Aquí lo interesante es ver que la conservación de un terreno dado es algo que para entenderlo, pues en vez de utilizar estructuras míticas, tanto históricamente como en el presente, conviene más bien verlo en sus cauces, en sus quicios políticos, históricos y científicos. Pues nada más, muchas gracias. Muy bien, Lino. Yo creo que has tenido el mérito de escoger un tema, un asunto, en donde se toca con el dedo pues la influencia enorme de la ideología y de la metafísica, porque estas nociones de naturaleza, cultura que tú has utilizado ampliamente, pues no son sobreañadidas a la problemática, sino que estaban incorporadas por los mismos agentes de esa problemática. Esas citas que has hecho de esta es la naturaleza, ¿verdad?, virgen, etcétera. Esto era lo que movía, como sigue moviendo ahora, a muchísima gente. Es una cosa que se podría comparar, me parece, pues como cuando se habla de la humanidad y los derechos humanos, ¿verdad? Tenemos derechos humanos, la humanidad es una cosa tan metafísica como la naturaleza, claro, exactamente igual. De manera que entonces estos análisis que has hecho, yo creo que demuestran para un público muy amplio, pues cómo la visión ordinaria y menos ordinaria, incluso de los agentes responsables del ICONA o del CSIC o de lo que fuera, pues están completamente con la cabeza llena de ideas metafísicas, ¿no? La naturaleza, por ejemplo, la humanidad, la necesidad de integrar la naturaleza, una ecología total, universal, claro, olvidando por otro concepto biológico que es el de biocenosis, por ejemplo. La propia naturaleza está en lucha permanente unos con otros. Y sobre todo tú has mostrado muy bien pues lo que nosotros llamamos la simploqué. Es decir, que la naturaleza no es una unidad monista, sino que es un conflicto enteramente a muerte entre morfologías diferentes, que son diferentes en la naturaleza y en las ciencias que las estudian, por tanto. Y entonces, claro, esto también es muy interesante, porque tú lo has indicado también, que además del plano ontológico, que está aquí su entendido, en el sentido de la armonía de todas las cosas, la necesidad del diálogo para entenderse. Claro, el diálogo aquí se ve claramente que es simplemente un método exploratorio para ver lo que piensa el adversario y poder recoger por detrás, como este último que has citado de la conferencia de la nueva conferencia de Kioto, vamos, sobre los plazos de control del CO2, etc. Pero que al mismo tiempo es muy interesante filosóficamente, no solo por el aspecto ontológico, sino en el sociológico, como tú has dicho, porque hay ciencias distintas y entonces el hecho de que Valverde, por ejemplo, esté distanciándose, aunque manteniendo sus relaciones, con Alvareda, porque era del Opus Dei, porque era un místico, pues tan místico más que lo que podía pensar Alvareda es el que piensa en la naturaleza, exactamente igual, en el extremo opuesto, llamándose además materialista. Ese es tan peligroso como el otro más, porque están llenos de mitos completamente. Y entonces la distinción famosa entre ciencias naturales, que ahí lo dice todo, ciencias de la naturaleza y ciencias
Las otras ya no sabe lo que es. Ciencias del espíritu, de la cultura, de lo que fuera. La cultura menos aún se sabe lo que es, claro. Porque la cultura, la cultura, precisamente hoy me ha dicho Gustavo una cosa muy curiosa, muy interesante, de la aparición en castellano de la palabra intercultural e intracultural. La interculturalidad que se predica por ahí. Pues por lo visto el primer texto que he encontrado del uso de esta palabra tiene que ver con los cultivos. Claro, la palabra cultura es de agricultura, viticultura, los cultivos. Y entonces interculturalidad por lo visto significaba la posibilidad de plantar en un dominio determinado del territorio pues diferentes clases de plantas pues para servicios personales, ¿verdad? O industriales. Y entonces la distinción famosa entre ciencias de la cultura y ciencias de la naturaleza pues también queda completamente tambaleando, ¿verdad? Completamente tambaleando, porque no se sabe lo que es la cultura, sobre todo si se predica cultura espiritual, entonces lo pones todavía mucho peor. Si la cultura es el espíritu, bueno, esto está a la orden del día hoy día, totalmente a la orden del día. Quiere decir que esto está a la orden del día en todos los movimientos políticos, el caso de Podemos en España políticamente, que defienden ideas, pues, en el fondo, yo creo que son de hacer responsables precisamente al capitalismo del destrozo de la naturaleza en todos los terrenos y por consiguiente que son los movimientos espontáneos y libres, la libertad, etcétera. Si todas estas ideas están funcionando aquí en estos temas. Y entonces yo creo que es importantísimo analizar en concreto, como tú has hecho, esta situación para ver si los responsables de estos tienen un poco la impresión de que tienen que corregir sus ideas generales, que parece que son muy difíciles de prescindir de ellas, que salen una y otra vez. Sí, no, pero sí. Es curioso que los también de la idea de libertad, pues políticamente los llamados liberales o neoliberales o lo que sea, muchas veces hacen el argumento de que da exactamente igual el grado de explotación de la naturaleza o de los recursos que se haga, porque cuando se agote, por ejemplo, el petróleo, pues ya se... Eso lo pensaba Marx, como sabes. Sí, los era chorros precisamente llenos, la naturaleza era infinita. Sí, y por tanto no había que temer, y por eso sí, pero que por se ha criticado más por los ecologistas. Por alguna razón extraña, ese argumento hoy lo utilizan más los que favorecen el capitalismo sin barreras, por ejemplo, que los otros, por razones históricas seguramente, porque no hay nada políticamente interno que diga sobre estas cosas así en general, por eso. La naturaleza es eterna, infinita, y entonces no hay nada que hacer. Por eso una... Es Engels. Sí. Engels, pero también pues muchos de estirpe cristianos y tal. Bueno, sí, bien. Sí, que la naturaleza es algo que se ha creado para el uso del hombre, y entonces pues claro, y este argumento se ve mucho, dice, bueno, da igual, cuando se acabe el petróleo, las fuerzas del mercado se ocuparán de inventar una tecnología en plan schumpeteriano para pues cambiar completamente la estructura productiva. Bueno, sí o no, eso quiere decir que las sociedades necesitan de los recursos naturales y puede haber crisis serias de recursos, claro. Pero sí. Muy bien, Lino, enhorabuena por la exposición. Yo, al hilo de lo que nos has ido diciendo, en el momento en el que has hablado de las aves suecas, no he podido por menos de recordar la fecha de 1998, a propósito precisamente de esa empresa sueca, Boliden, esa empresa que explotaba las minas de cobre y pirita, precisamente, que produjo aquella catástrofe conocida como la catástrofe de Aznarkollar, ¿verdad? En la cabecera del río Guadiamar, ¿verdad? Esto por un lado. Y por otro lado, este análisis que has hecho de intercategorial, lo vamos ahora a integrar y de ahí van a surgir algunas preguntas que me gustaría formularte. Es decir, que
precisamente la explotación minera supone la entrada en juego de otra ciencia que tú has mencionado a propósito de las capas freáticas, que es precisamente los geólogos que hacían prospecciones de esas minas y que produjo conflictos tremendos pues entre la geología y la biología y, bueno, esto por un lado, ¿verdad? En la línea precisamente de que no cabe una naturaleza pues armónica ni mucho menos, sino que las ciencias de la naturaleza pues entran en conflicto necesariamente, vamos, sin duda alguna, y a la vez las diferentes tecnologías, ¿no? Y nos hemos topado aquí con un conflicto entre lo que podríamos llamar, que es como brota realmente el mito de la naturaleza, es cuando lo contrastamos en situaciones políticas. Esta es una que tendría que ver con lo que nosotros llamamos la capa basal, ¿verdad? Es decir, conflictos en el seno de la capa basal. Pero yo recuerdo, justamente, bueno, y esa fecha de 1998 marca un antes y un después. Tú nos has hecho un recorrido estupendo desde el siglo XIX hasta 1973, pero la fecha de 1998 azuzó a los biólogos, ornitólogos, geólogos, etcétera, precisamente para ir haciendo un seguimiento de los efectos de aquel vertido, aquella rotura de un dique que lanzó a este río, ¿verdad?, al río Guadiamar, pues residuos pesados, de metales pesados, de zinc, plomo, etcétera, ¿no? Y entonces la pregunta es si nos podrías tú avanzar a algo sobre la situación actual, cómo ha quedado eso, que conoces o que has podido estudiar acerca precisamente pues de lo que se dijo en nombre del mito de la naturaleza y cuál es realmente la situación real, ¿verdad? Por otra parte, este conflicto en relación a lo que sería el mito de la naturaleza y la capa y la capa basal, también se produjeron conflictos con lo que podríamos llamar la capa conjuntiva. Yo recuerdo que el presidente Felipe González veraneaba en Doñana, y yo recuerdo que recibió una cantidad de críticas tremendas, y una de ellas precisamente un personaje que no he podido yo, que era precisamente el consejero de Medio Ambiente europeo, un italiano llamado Carlos Ripa, eso es, Carlos Ripa, que le acusaba a Felipe González de no tener demasiada prudencia a la hora de ocupar aquellos territorios y además en no cuidar sobre todo las construcciones. Aquí entramos con otra tecnología, no tanto en esa parte, sino en la parte más en lo que sería la desembocadura del río Guadalquivir, ¿no? Entonces, esta es la primera cuestión. ¿Cómo está ahora mismo Doñana después de esa fecha de 1998? Bueno, y luego, aquí desde luego no se han dado conflictos entre lo que podríamos llamar el mito de la naturaleza y la otra capa que nos queda de la sociedad política, que es la capa cortical, pero sí que se ha dado pues en otros parques naturales. Pues bueno, aquí tenemos uno en Asturias y esto ha resurgido hace muy poco, se conoce como el Cachucho, justamente cerca, bueno, a unas millas de la costa de Ribadesella, pues también un medio natural submarino que impide precisamente sobre esa parte, sobre esa plataforma, pues hacer operaciones militares y, por supuesto, faenar. O sea, la pesca de nuevo ahí, otra vez ahí la capa basal aparece otra vez. Pero yo recuerdo en Cabañeros también se produjo un problema gordo precisamente porque ese parque, como era también campo de tiro o podía ser campo de tiro, se produjo un conflicto tremendo. Y yo recuerdo precisamente haciendo la mili en Astorga, que teníamos un campo de tiro que era el Teleno y ahora se ha convertido en un parque natural y también hay un conflicto ahí entre las... Bueno, pues entonces, resumiendo, por un lado, ¿qué nos puedes apuntar tú acerca precisamente de aquella catástrofe de 1998 y
y este otro panorama del conflicto, si crees tú que el mito de la naturaleza toma verdaderamente resonancia y amplificación cuando hacemos un recorrido por las implicaciones que tiene el mito con las diferentes capas de la sociedad política. Gracias, Lino. Pues sobre lo de Aznalcóllar, yo la verdad es que no sé más que la media. O sea, que recomiendo que la gente más bien lo busque por su cuenta, porque hoy en día pues sigue habiendo polémicas sobre qué pasó y sigue habiendo avisos sobre que sigue pasando lo mismo, porque hay vertidos y tal y cual. Y efectivamente Doñana en los últimos 40 o 50 años ha sufrido mucho, como es normal, por el crecimiento de población y de producción de los alrededores. Y esto es un caso más, de los más sonados, también por razones políticas y demás. Respecto a sobreponer el mito de la naturaleza a las diferentes capas políticas, pues por supuesto, igual que se puede sobreponer a lo mejor a los diferentes ejes del espacio antropológico, o si quieres nosológico incluso, pero aquí lo interesante es que lo de Felipe González pues es simplemente uno más de una larga estirpe, porque ya Alfonso XII había hecho alguna cacería por ahí y tal, y entonces pues es Franco fue uno de los que estuvo vinculado, esto siempre se cuenta, a la conservación de Doñana, simplemente pues porque como a todos los demás le gustaba ir a cazar, y en 1954, cazando con Mauricio González, el que organizó la expedición del 57, bueno, no con Francisco Bernis, pero cazando con Mauricio González, salió el tema de los eucaliptos, de las plantaciones de eucaliptos, y entonces Mauricio González con Bernis redactaron una carta diciendo: querido general, si quiere preservar la fauna y el valor, no decían nada de la naturaleza con mayúsculas, como años después reconstruyendo el tema, sino el incalculable valor cinegético de las marismas, pues hay que pararlo de los eucaliptos, y al parecer pues algo de efecto surtió. Y así con muchos, bueno, el ex rey Juan Carlos también pasaba allí muchas épocas de caza, etc. Y respecto a la capa cortical, pues sí, ha sido muy importante, no solo para el mito de la naturaleza en general, sino para Doñana, por todo lo que he dicho de la africanización, del modelo económico-político que un inglés puede tener para el sur de España y que tantas repercusiones ha tenido desde la entrada de España en la Unión Europea. Y esto es curioso porque aquí no he entrado en los detalles de algunos de estos detalles se verán en el artículo de cuando aparezca en Arbor, pero las acusaciones y las vanaglorias por ejemplo, de las comparaciones con Gibraltar, con Sir Francis Drake para los ingleses, el pirata Drake para nosotros. Esto aparece en las cartas entre biólogos, por ejemplo, entre Nicholson y Valverde, pues se acusan mutuamente: oye, es que estáis creando aquí un Gibraltar en Doñana y tal. Cosas de esas hay muchas. Luego otra anécdota interesante que se cuenta siempre, bueno, hay varias. Una de ellas es que en la compra del WWF de Doñana y cesión al CSIC, quien hizo el acuerdo bueno, a nivel diplomático, no jurídico, quien escribió las cartas, tanto del príncipe Bernardo de Holanda, presidente del WWF, a Franco, como de Franco a él, fue el mismo, fue Valverde, que entonces luego la firmaban los dos mandatarios. Cosas de esas, por ejemplo, otra vez que los soldados de Rota americanos hicieron un ejercicio de, ¿cómo se llama?, de desembarco, gracias, invasión por mar, de desembarco en pleno Parque Doñana. Entonces de pronto los guardas se vieron ahí superados por miles de marines inmensos, fuertemente armados, con tanques, con no sé qué, y aquello fue un conflicto diplomático que se saldó con que al parecer los yanquis dijeron: toma 1.000.000 de pesetas y no lo saques en la prensa y ya está.
Pero bueno, que cosas de esas hay muchas, y lo interesante aquí, una de las cosas interesantes es que los propios movimientos migratorios de los aves son los que ponen las bases para una serie de acuerdos internacionales que sin embargo van más allá. Las aves no saben que están sobrevolando una frontera, pero eso no significa que esa frontera no sea real o tan real como las aves, simplemente que peor para las aves si no lo saben, pero hay que tenerla en cuenta a la hora de regular la protección de las aves, etcétera, etcétera. Y se tiene en cuenta, vamos, no es un consejo. Pregunta, objeción, duda. Bueno, recordar que en Bolivia se aprobó una ley, creo, de atribución de personalidad jurídica a la Pachamama, a la madre naturaleza, ¿no? Y según creo haber leído, que los ecologistas y esa visión que decías tú de ecologismo total se vieron felices porque esa quizás atribución de personalidad jurídica al suelo, más que nada quizás sea, ¿no? Porque más que aquí iba a mencionar un poco que, viéndolo desde el punto de vista jurídico, la sistemática, clasificaciones jurídicas. Existe la clasificación, por ejemplo, medio ambiente, recursos naturales, flora y fauna, por ejemplo, en la sistemática del derecho administrativo, que es el que más trata de estos temas de medio ambiente, ¿no? Pero también hay una directiva europea que se aprobó en 2007, creo, sobre el paisaje. Entonces el paisaje y toda esta confusión de conceptos, la Pachamama sería, como yo creo, me parece, el suelo. Entonces el paisaje que dicen los europeos es el territorio donde interviene el suelo, el medio ambiente, por ejemplo, y el ser humano, donde están involucrados los dos. En cambio, el medio ambiente, la naturaleza en mayúscula, sería así la intervención del hombre, pero vemos que... Normalmente la diferencia... Y entonces señalar eso, ¿no? Un poco que aquí jurídicamente hay una confusión de un montón de conceptos, no se sabe muy bien cómo diferenciar una cosa de otra, ¿no? Y al final se desfragmenta y en el fondo la pregunta era, tú hablabas de conservación, pero también se habla de protección. Y cuál sería la diferencia, porque vemos que en el Código Penal, por ejemplo, un delito medioambiental es diferente a vertir, qué sé yo, desechos tóxicos a, por ejemplo, cazar, ¿no? Cazar sin tener una licencia. Entonces, ¿cómo diferenciar una protección medioambiental a una conservación medioambiental? En el sentido que tú decías que había el conservacionismo del parque natural, en este caso, iría en el aspecto de la investigación científica o en el aspecto recreacional. Yo añadiría un tercer aspecto que sería el terapéutico o el soteriológico, incluso, de que la naturaleza se habla hoy en día de que mejora la salud, ¿no? Y en ese sentido el artículo de la Constitución que tiene el derecho de la naturaleza, el 45 creo, derecho de la persona para el desarrollo de la persona. Entonces aquí la Constitución subordina a la naturaleza, por decirlo así, la Pachamama, a la persona, ¿no? Entonces la tendencia aquí que veremos en los años siguientes será quizás de otorgarle personalidad jurídica a los espacios naturales, a la naturaleza, antes que a los animales quizás, ¿no? Porque ya se la dieron derecho a la Pachamama antes que a los simios, por ejemplo. Entonces ahí todos estos conflictos que el papel veremos, lo aguanta todo. Otorgarle derecho jurídico a la Pachamama pues no significa nada conceptualmente, pero hecho está. Entonces lo interesante aquí, más que la polémica jurídica, porque sistemas jurídicos hay muchos y además pues muy influidos por ideas filosóficas y ideológicas, bueno, filosóficas no, metafísicas, ideológicas, pues más que entrar ahí, a mí lo que sí que creo que sí que podemos hacer es intentar distinguir los conceptos. Y entonces, al atribuirle derechos a la Pachamama, o en nuestros términos a la biosfera, que no es solo el suelo, sino que es el conjunto de todas las... Pues eso no tiene mayor sentido, vamos, no tiene ningún sentido. Pero sí que hay una cosa interesante, que es la distinción entre paisaje y biosfera, en lo que tú has dicho, una distinción más o menos operatoria, en la que el criterio sea que el paisaje, al contrario que la geología o la geografía, por ejemplo, el paisaje es lo que los hombres pueden cambiar, lo que está a una escala humana tal que más o menos se puede modificar, pues... diferencia entre técnico y científico, que se dice que los técnicos transforman y los científicos conocen. Entonces...
Sí, pero bueno, es un poco superpuesta, o sea, no nos liemos. Yo lo que quiero decir ahora es que hay una corriente importante de científicos, sobre todo geólogos, actualmente, que dicen que esta distinción ya no vale porque estamos en la época del antropoceno. Y el antropoceno en lo que consiste es que el hombre por primera vez ha generado una era geológica nueva a base de sacar combustibles fósiles del subsuelo y ponerlos en la atmósfera, y que entonces esto está causando el cambio climático y otras cosas. Entonces hay una nueva era geológica. Esto hay muchos geólogos que no lo admiten, porque una era geológica normalmente requiere algo más de 15 años para tener certificado de existencia. Pero el caso es que esto borraría la distinción entre paisaje y geografía o geología. Pero claro, de un modo muchas veces intencional, por lo mismo, porque sigue sin haber... Porque entonces, claro, la respuesta suya es, como el antropoceno ya está en marcha, es nuestra responsabilidad revertir la situación. Pero es que, de nuevo, ese nuestro, ese nosotros no existe. Entonces, cuando se habla de la biosfera en general como algo a lo que el hombre afecta, se está dando por supuesto de nuevo la unidad del hombre. Y eso no funciona así. Y esto tiene repercusiones prácticas inmediatas, efectivamente. Eso es interesante ver cómo funciona. ¿Sí? Quizás sea el estudio de la ética anantrópica que vimos hace un tiempo, que vino aquí Álvaro González a hablar de la ética antrópica y no habló de la anantrópica, ¿no? Sería bioética anantrópica. No, la distinción que ha introducido Sebastián es muy interesante, porque ha acudido, al hablar del paisaje y demás, a la distinción entre la ciencia especulativa y la práctica tecnológica, ¿no? Pero es que esa distinción es la que habría que borrar completamente. Es decir, es una distinción tradicionalísima, claro, la especulativa que viene de speculum, de espejo, sobre todo de la vista. Es decir, la ciencia sería un reflejo, así se dice, de la realidad especulativa, al margen de cualquier actividad práctica que es posterior a la ciencia, cuando son tecnologías. Pero es que de esto hemos hablado mucho al hablar de los fundamentalismos tecnológicos, precisamente a propósito del Novum Organum de Bacon, ¿no? La interpretación que hace Farrington. Es que esa distinción es completamente artificiosa. En la teoría del cierre ya habíamos nosotros introducido la idea de que el primer sentido, la primera acepción de la palabra ciencia es el saber hacer. Es la ciencia del zapatero, la ciencia del agricultor, la ciencia... Entonces, el saber hacer es tecnología. Y sin tecnología no hay ciencia posible. Precisamente todo el antropismo que está aquí implícito, esto del antropoceno, es un modo de subrayar pues algunos aspectos del principio antrópico famoso. Es decir, la situación sería que la tecnología es previa enteramente a las ciencias. Es decir, la ciencia es una fase de la tecnología, y la tecnología no es simplemente posterior a las técnicas, sino que es otra fase que está integrada con ella. Es decir, que la distinción entre especulativo y práctico desaparece completamente, no tiene sentido, salvo que no sea preciso. Especulativo para esto, para ver o para actuar. Es decir, los ojos y las manos, principalmente. Que es el criterio, en el fondo es el criterio tradicional del verum factum, que después pasó al marxismo, pero que quizá quien más radicalmente lo expresó fue el canciller Bacon en el Novum Organum. Sí, eso yo creo que para esta época de Doñana, que al fin y al cabo es la época de la Guerra Fría y del inicio de lo que algunos llaman el antropoceno, es muy interesante ver cómo las ciencias y la tecnología pues efectivamente se solapan cada vez más, y esto pues incluso en esto que he dicho yo, incluso en esta historia de los ecólogos que hablaban de Doñana, pues tiene muchos efectos, porque Huxley, que lo estábamos comentando antes, se inició como gerente de zoológico, y luego hay un momento en que parece que esa experiencia suya la quiere pasar a la biosfera entera. Entonces pues ahí lo que tenemos es que manejar cuántos
pues no sé cuántos kilos gastamos de esto, tal, pero a una escala planetaria. Nicholson lo mismo, con esto de la ecología total, a lo que él aspira es a un sucedáneo del imperio inglés, que sea un gobierno mundial, que controle la población. El crecimiento de la población es lo que más les preocupaba, que estos en parte se ha perdido un poco en el ecologismo activista actual, aunque sigue siendo un problema de peso, por supuesto, y sigue estando en la literatura y tal, pero lo que más les preocupaba era eso. Entonces y Huxley, por ejemplo, en varias ocasiones ha defendido la eugenesia y tal. Lo que les preocupaba era cómo conseguir manejar el mundo como si fuera un zoológico, digamos. Pero claro, ahí el cambio de escala no es tanto que sea ciencia o tecnología, sino que es de tecnologías en las que realmente los referenciales sean manejables a escalas y sistemas en los que no lo sean. Pero lo que yo quiero subrayar es, efectivamente, las tecnologías tienen que ser operatorias realmente. Sí. Pero que las ciencias respectivas solamente aparecen cuando hay tecnología. Sí, totalmente de acuerdo, sí. En general. Sí, y las tecnologías serán distintas y contrapuestas a su vez. Porque la idea de tecnología es otro concepto abstracto, estos que llamamos lisológicos, que son distintas, claro. Sí. ¿Cómo diferencia la ciencia de la tecnología entonces? ¿Cuál es la diferencia entonces? Pues múltiple. Pues, por ejemplo, la tecnología es la que ofrece, para hablar en términos de teoría del cierre, ofrece contextos determinantes. Y el que saca las consecuencias de identidades sintéticas son las ciencias. O sea que y se puede afinar muchísimo más la diferencia, pero vamos, va por ahí. Es decir, no son dos mundos. Primero está la tecnología y luego viene la ciencia, que viene a ser la teoría de Aristóteles. Es decir, Aristóteles dice que la ciencia y la filosofía comenzó con el ocio sacerdotal de los egipcios o de los mesopotámicos. Es decir, una vez que las sociedades pues disponían de esclavos para trabajar, entonces podía haber ocio para la ciencia y para el arte. Es decir, en el fondo de esta distinción está la distinción del esclavismo típico, entre los que trabajan y los que no trabajan, sino que contemplan y dan sentido al trabajo de los esclavos, tal que a su vez se ha dirigido por las orientaciones de los señores. Claro, esta distinción tuvo una gran, y la sigue teniendo, la sigue teniendo como reliquia del esclavismo, la sigue teniendo hoy día, especulativo y práctico. Y el desprecio a la práctica precisamente en nombre de la especulación. Lo verdaderamente importante, hay una anécdota, yo tenía la cita y la he perdido, pero vamos, un debate en la Universidad de Salamanca en el siglo XVI, donde uno de los que están hablando de esto, precisamente, uno de los que intervienen, despreciando al que habla, que era de la Facultad de Artes, le llama mecánico como insulto. Dice, usted es un mecánico, cállese. Es un mecánico porque sabrá hacer muchas cosas, pero no sabe hablar. Y claro, la tesis de Bacon, según la intervención de Farrington, fue esta, que en el álbum Rocanol, Bacon no quiso introducir una nueva forma de silogismo inductivo frente al deductivo. Entre otras cosas, no podía hacerlo porque Aristóteles lo había introducido ya. En los analíticos está la inducción, tan claramente como en Bacon. Entonces, que ahí no está el asunto. Que el asunto está en que Aristóteles supone que la ciencia es especulativa, que solamente es el conocer, porque Dios también es conocer. Es decir, el estado más alto de la realidad es la inmovilidad, la quietud, la eternidad, que es propia del acto puro, que no tiene manos, no manipula, y si actúa sin darse cuenta de él, simplemente porque mueve al mundo, al primer motor, pero en fin, bien. Y entonces la tecnología pues resulta que es la propia única manera de organizar las morfologías que vemos. ¿Y hasta dónde llega esta transformación? Pues depende completamente. Es el lema de Bacon de natura vexata, llega al límite en la Guerra Fría. Lo primero que hacen tras descubrir el campo magnético terrestre es bombardearlo con bombas nucleares a ver qué pasa. Claro. Y a ver si hay suerte y se desvía la órbita de un satélite ruso y cosas de esas. Pero y eso es interesante porque en esto la ecología y las ciencias medioambientales, que muchas veces las asociamos por alguna razón
posterior y política con grupos contracultura o lo que sea, son ciencias militares en principio y que tienen que ver con el manejo de recursos. Y entonces en Nicholson, por ejemplo, estos planes de los que he hablado de manejar la ecología total, los hacía como parte del programa biológico internacional, que fue auspiciado por la UNESCO durante 10 años o algo así, y que luego por razones internas se quebró, pero la idea era medir la capacidad de carga que llamaban del planeta Tierra entero, para luego decidir... De carga humana. De carga humana, pero empezando desde el principio, o sea, ¿cuántos vegetales pueden producir los suelos? De eso, ¿cuál es el siguiente? Tal. Y estos estudios los pioneros habían sido tanto Estados Unidos como Rusia en los albores de la Guerra Fría, aunque ya venían de Alemania y tal, es decir, la autarquía. Es decir, ¿cuánto grano necesitamos producir para que nuestra población aguante 10 años de guerra? Estos cálculos se invirtieron mucho dinero en programas agrícolas, pero que era investigación biológica pura, si quieres, pero con una intención aplicada inmediata y urgente. Y la guerra biológica, la guerra bacteriológica a inicios de la Guerra Fría, ¿cuántas hectáreas de trigo tenemos que destruir en 15 días para desarmar al ejército soviético, por ejemplo? Esos son cálculos precisos que había millones de dólares invertidos en investigarlo, y que luego estos pues empieza a transformarse en cálculos para una economía política mundial, pero como no existe, pues bueno, esos cálculos llevan... Yo quisiera repetir aquí una cosa que ya hemos dicho otras veces, y es como actualmente, volviendo al asunto de especulador práctico, a mí me parece que se podría decir, aunque habría que investigarlo documentalmente, pero vamos, la impresión que yo he sacado del uso de la palabra ciencia, actualmente el progreso de la ciencia y demás en todos los foros internacionales y demás, es tecnología. Es decir, hoy día las pruebas principales, el CERN, por ejemplo, y la NASA. Es decir, la NASA no tiene por objeto prácticamente pues investigar el espacio, ¿verdad? Y ver los satélites de Júpiter y demás, que lo hacen, por supuesto, sino sobre todo ver la tecnología de cómo podemos ir a ellos. Y son los modos de ir de organizar las tecnologías para ir a ellos de la forma más económica posible y poder volver para ver si encontramos, eso ya es lo esencial también, para ver si encontramos a otras personas inteligentes. Lo que llaman la astrobiología. Sí. La astrobiología es un concepto que yo le comparo muchas veces con la teología. La teología es la única ciencia en la Edad Media cuya primera cuestión era demostrar la existencia del objeto. Es decir, la cuestión "Ansit Deus", ¿existe Dios?, era la primera cuestión de la teología natural. Y después, si se decía que sí, entonces se pasaba a su esencia, ¿no? "Ansit Deus", "Cuisit Deus", pues esta situación de la teología tan pintoresca, yo creo que la ocupa ahora la ciencia de vanguardia llamada. Sí, bueno, yo estuve en el CERN de visita hace un par de años, y una de las cosas que más me sorprendió es que nos dijeron que físicos teóricos en el CERN son menos del 10%. La mayoría son ingenieros. Y la razón, o una de las razones, bueno, las razones por las que los países individuales meten dinero ahí es para quedarse con derecho a las patentes, sobre todo de informática, ingenieros informáticos, porque el mayor problema del CERN, cuando hacen experimentos sobre el bosón de Higgs y tal, es ver cómo almacenan millones y millones de datos. Entonces ahí están, bueno, de ahí salió Internet, vamos, ahí están continuamente probando tecnologías nuevas que a los países, pero luego la manera de vender a los públicos nacionales, que parte de los impuestos se vayan a eso, no es la informática, que a la gente le parece muy prosaica, sino la partícula de Dios y tal, claro, que es una parte... Eso es lo que interesa realmente a la gente. Que gente. luego además dicen, la hemos descubierto, y al cabo de 2 meses dicen, bueno, que era otra cosa, pero bueno... Eso es una vergüenza completamente. Pero lo de... el ejemplo de la tecnología es en biología, sobre todo. Es decir, cuando se anuncian el gran progreso de la biología, se hacen balances anuales de lo que ha habido en biología el año pasado Eso yo lo he visto este año en los periódicos de fin de año. Es decir, lo que encarecían todos los expositores
que eran periodistas especializados, científicos, etcétera, era la tecnología. Por ejemplo, el progreso de biología, la biología consistía en las nuevas técnicas de organogénesis, de implantaciones, por supuesto de genética. Es decir, ver si podíamos llegar a construir la meta máxima del progreso biológico es construir desde materiales inorgánicos un ser viviente. Sí, sí, bueno, la nanotecnología que es... La nanotecnología, sí, que utiliza, es decir, que es la tecnología. Es decir, hoy día ciencia especulativa yo creo que ya ha desaparecido. No, ahora se llaman ciencias fundamentales, o se llamaban, por lo menos hace 5 o 6 años. Ciencias fundamentales, y se decía que la investigación fundamental era imprescindible en química, en matemáticas, ¿verdad? Pero ahora ni eso, porque en gran parte yo creo que por razón de los ordenadores. Como los ordenadores se han convertido, las pantallas del ordenador, en campos de prueba de los propios teoremas. Es decir, un ejemplo que tengo muy vivo, el de la demostración de la teoría sinaglática de las termitas. Pues eso de mucha especulación de dónde ha podido ser esto, ¿verdad? Discusiones con biólogos, etólogos, etcétera. Pero luego resulta que la prueba definitiva es cuando se hacen unos modelos, unos programas de ordenador donde aparece realmente construida la figura de la termita. Y entonces esta simulación, pues es un argumento por simulación. Y eso es la ciencia. Y si no hay una simulación por ordenador, aquello no vale nada, es una pura especulación. Sí, sí, ¿no? Lo mismo en campos como la cristalografía y todo eso, ahora se hace todo por antes la simulación. ¿Alguna pregunta más? ¿Ecologistas, cazadores? No, pues nada, muchísimas gracias.